conferencias, empresa de éxito en mi familia. Es una conferencia o un ciclo de conferencias que vamos a hacer con un formato un poquito diferente, donde lo que queremos es mantener conversaciones con miembros de familias que han fundado y gestionan empresas familiares. Ser parte de una empresa familiar, pues es algo bastante especial. Si vosotros lo sabéis, si alguno habéis tenido esa experiencia, yo me cuento dentro de esa experiencia. Cuando eres parte de una familia que tiene una empresa familiar, esa familia convive con un miembro más. Está en tus navidades, en tus cumpleaños, en tus vacaciones. Hay muchas experiencias, cosas que realmente solo se viven si estás dentro de ese contexto. Y de esto se trata, de hablar un poco de esas experiencias, vivirlas y compartirlas con todos vosotros. Y seguramente hablaremos de muchas cosas más. Hoy inauguramos este ciclo con una empresa que, bueno, pues que realmente es muy especial y es muy importante, muy relevante en nuestro mercado, en nuestra vida diaria, y pronto lo veremos el porqué. Y concretamente es una familia que en 1946, allá a finales de la Guerra Civil, ya finalizada, pues decide trasladarse de Albacete a Madrid y fundar una empresa con un objetivo, que era sacar a su familia adelante. Bueno, pues hoy en día esa empresa vale más de 1.000 millones de euros en bolsa y tiene una misión tan notable como trabajar por el bienestar de la sociedad para mejorar la calidad de vida y la asistencia de los pacientes a través de investigación, fabricación y comercialización de medicamentos. Estamos hablando de la familia López Belmonte y de su empresa Laboratorios Farmacéuticos Rovi. Para poneros un poquito en contexto, aunque seguro que todos conocéis bien a esta empresa, hemos preparado un pequeño vídeo que queremos que veáis. Tras la Guerra Civil, muchos jóvenes españoles tuvieron que replantearse su futuro para lograr sacar adelante a sus familias. En 1940, Juan López Belmonte y sus hermanos Pedro y Francisco viajaron desde Albacete a Madrid. Poco después fundaron Panquímica Farmacéutica con el objetivo de importar productos químicos para vender a laboratorios farmacéuticos en España. En esta época, la debilidad de la peseta e insolvencia de los bancos obligaba a sustentar este tipo de negocios con uno de exportación, que generara las divisas necesarias. Mantillas, ajos, aceite y vino de Jerez les abrieron los mercados de Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Con estas divisas se convirtieron en el primer importador de penicilina, lo que llevaba a grandes colas de compradores a la puerta de su domicilio en Madrid. En 1946, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Robert Vidal fundó Rovi para desarrollar y comercializar especialidades farmacéuticas, al tiempo que vendió parte de las acciones a la familia López Belmonte. En 1952, Rovi cerró un acuerdo con Pfizer para importar la terramicina, el antibiótico que se convierte en un boom, incluso desplazando a la penicilina. A los pocos años, Pfizer se desvincula comprando todas las instalaciones de Rovi, lo que llevó a la familia López Belmonte a empezar prácticamente de cero. En esta etapa empiezan a importar la heparina Piker, que poco después se convertirá en heparina Rovi, uno de los principales productos de la marca. En los 60, Rovi sigue creciendo y consolidándose como laboratorio farmacéutico, y en 1966, Juan López Belmonte adquiere la totalidad de Rovi, llegando a un acuerdo con sus hermanos. Así se inicia una nueva etapa que coincide con la incorporación de la segunda generación de la familia. Rovi establece joint ventures con Armour y Mallinckrodt. Es una época del nacimiento de muchos laboratorios familiares, pero en 1975 la marcha de Armour provoca grandes dificultades a la compañía, que contaba con un gran número de empleados y una línea de productos anticuados. En ese momento, la empresa creó las líneas hospitalaria y farmacéutica e incorporó medicamentos como las heparinas y los supositorios Rovi, que les llevó a situarse entre las 4 primeras compañías del país. En esta época aumentó la reputación y la imagen de la compañía. Juan López Belmonte hijo toma la mayoría de Rovi y Panquímica con el objetivo de asegurar la continuidad de Rovi y al mismo tiempo se incorpora a la tercera generación familiar. Durante estos años se modernizaron las instalaciones, realizando grandes inversiones y apostando siempre por la innovación y el desarrollo.
En esta época se cierran nuevos acuerdos para fabricar y comercializar productos de terceros, convirtiéndose en socio de referencia de las principales compañías farmacéuticas globales. Ya en el siglo XXI, Rovi ha conseguido grandes logros, como el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial en 2003. En 2007 sale a bolsa con una valorización inicial de 500 millones de euros y actualmente la capitalización se sitúa en los 1.000 millones de euros. En 2017 lanzan el biosimilar de enoxaparina a través de su propia red de filiales, lo que le ha permitido dar el salto para convertirse en una compañía paneuropea de referencia. Rovi y la familia López Belmonte mantienen la vista siempre hacia el futuro y su estrategia de I+D se encuentra enfocada en la actualidad en el desarrollo de su tecnología ISM, un sistema de liberación prolongada de medicamentos. Dentro de esta tecnología, sus productos en desarrollo clínico son Doria para el tratamiento de la esquizofrenia y Letrozol para el cáncer de mama. A más largo plazo, la plataforma ISM supondría una importante transformación para Rovi, ya que habría conseguido desarrollar una tecnología propia aplicable a un gran abanico de enfermedades. Bien, pues para contar esta historia en primera persona contamos con la presencia de Javier López Belmonte, nieto del fundador Juan López Belmonte y actual vicepresidente y CFO del laboratorio Rovi. Javier, encantado. Gracias, Alex. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, tenemos la sala llena y tenemos a otras 150 personas más o menos siguiéndonos por internet, con lo cual tienes la audiencia necesaria para que nos cuentes un poco sobre el origen de esta compañía y sobre todo todo el transcurso hasta que llegamos al día de hoy. Es inevitable no pasar por el origen, aunque te llegue un poquito lejano porque son 70 años de empresa, pero como hemos oído en el vídeo, estamos hablando de una empresa que en el 46 se fundó para sacar adelante una familia y hubo que decidir el negocio. ¿Por qué un negocio farmacéutico? No me imagino que fuera lo más sencillo en ese momento. Bueno, Alex, buenas tardes lo primero. Dar las gracias a Jesús Sánchez, a Renta 4 por invitarme hoy aquí y por este vídeo que es fantástico. La verdad es que se me ponen los pelos de punta de ver la historia de mi abuelo, de mi familia, y la verdad es un honor estar ahí contigo, ¿no? Yo creo que, como tú comentas, mi abuelo en el año 40, ¿no? Cuando se fue a Albacete, porque era un empresario, era un emprendedor, y su padre ya había sido un empresario, ¿no? De hecho, mi bisabuelo introdujo Ford en España, introdujo un montón de cosas en España, y lo que pasa es que le fue fatal. Llegó la guerra y yo creo que también estando en Albacete, pues claro, no era el polo económico, ¿no? Yo creo que ahí, por eso mi abuelo y sus hermanos deciden irse a Madrid, porque es empezar en la recuperación económica. Mi abuelo era abogado, mi tío abuelo Francisco, que habéis mencionado, era médico, mi otro tío era ingeniero. Y yo creo que empezaron muchos negocios a la vez, como habéis dicho, ¿no? Porque en España no había de nada. Y según lo que me han comentado mi padre siempre, pues lo difícil era poder traer divisas, porque claro, lo que no se podía, como imagino que recordaréis, era importar si no tenías dólares, ¿no? Y lo que consiguieron ellos era ganarse la vida, entre comillas, buscando exportar para poder importar luego. Y ahí lo que han mencionado en el vídeo, pues tuvieron una bodega en Jerez, que era Real Tesoro, donde vendían Jerez, vendían naranjas, vendían pues lo que daba España, ¿no? Lo que no había fuera de España y que en España se había, ¿no? Y gracias a esas divisas, pues yo creo que dieron la oportunidad de entrar en un área de mucho más innovación como es la química o la farmacia y arrancar ese negocio. Realmente esa parte me parece muy increíble que tengas que conseguir un negocio de éxito de exportación para conseguir poner un negocio en marcha que es el que tú realmente quieres. Esa época debe ser realmente complicado. Pero tu abuelo fue un visionario. Sin embargo, el camino no fue nada sencillo. En los años 50, más o menos poco después de empezar, Pfizer ya os da un acuerdo con lo que conseguís realmente pues, empezar a importar desde los pocos que tenían divisas gracias a ese negocio de éxito. Y al poco tiempo Pfizer quiere independizarse y decide compraros todas vuestras instalaciones de Antonio Toledano
y además, obviamente, quedarse con todos los empleados. En ese momento, lo fácil es decir, bueno, pues me voy a otra cosa, no vuelvo a volver a empezar y está Pfizer aquí haciéndome el negocio. Sin embargo, tu abuelo sigue en adelante. Sigue adelante. ¿Por qué mantener el negocio y no directamente fusionarse con Pfizer? ¿O por qué decidir? ¿Tenía alguna idea o una visión especial? Porque realmente consiguió convencer a algunos de sus empleados a que le siguieran y volver a empezar prácticamente desde cero. Bueno, como te he dicho, yo creo que mi abuelo era un empresario y quizás viéndolo en su posición, ¿no? Yo creo que al revés, ¿no? Lo que hizo fue una buena venta, vendió a Pfizer un negocio que había hecho en 10 años, ¿no? Lo que fuera, y como suele ocurrir con los emprendedores, pues en vez de irse a casa y dedicarse a vivir la vida, pues lo que hizo fue seguir y montar con esos empleados y con otra gente, pues volver a montar el negocio desde cero, ¿no? Y quizás aquí la diferencia, si me permite, es que mientras que en muchos sectores de la economía estaba prohibido que las compañías internacionales se implantaran, sin embargo, en la salud, en el mundo farmacéutico, pues Pfizer lleva en España desde el año 56, ¿no? Y esa es una desventaja que quizás pues tuvieron que tener, ¿no? Toda empresa ha pasado por diferentes momentos y hoy en día podríamos decir que Rovi es la empresa que es porque en un momento dado pues tuvo la patente de la heparina. Siempre que hay una historia familiar, hay un momento en el que diferentes contextos, curiosidades, casualidades, hacen que esa decisión se convierta en algo crítico. ¿Cuál es la historia que hay alrededor de la heparina? Hay una historia bastante curiosa que es, me imagino, lo que preguntas, y es que, pues en este caso mi abuela padecía de tromboflebitis, ¿no? Que es básicamente pues esto de las venas donde tienes un pequeño trombo. Y realmente pues no había, como hablamos de la carestía que había en España, pues no había medicamentos, ¿no? Y entonces mi abuelo, que estaba viajando continuamente por el mundo, pues realmente encontró que fuera de España sí que se trataba, ¿no? Y lo que hizo fue pues traerse a España la primera heparina, que como habéis comentado, una compañía Piker, y efectivamente fue el inicio, un germen pequeñito pero muy, muy importante en nuestra historia, porque al final lo que hizo fue generar un conocimiento y una venta de heparina y un conocimiento dentro de la compañía de la heparina, ¿no? Que hoy en día es nuestro principal producto. Ese es el punto en el que de repente algo de tu vida personal o familiar se convierte en tu negocio. Empezamos a hablar de que eso es una empresa familiar y por supuesto van entrando diferentes generaciones. ¿Cómo era el proceso de incorporación en el negocio familiar? Porque empezamos a hablar ya de la segunda generación. Tu padre Juan se incorpora, pero imagino que cuando hay una empresa familiar estás muy conducido, hay libertad, lo ves desde que naces, que ya vas ahí, y casi esa misma pregunta vendrá un poco más adelante también para ti. Pero ¿cómo era ese proceso de incorporación y en concreto cómo fue con tu abuelo? Si es que tu padre te ha contado algo de eso. Hombre, mi padre, lógicamente, pues en el caso de mi padre tenía 7 hermanos, ahora son 6, desgraciadamente. Y mi padre no es ni mucho menos el mayor, ni siquiera era el hijo varón mayor, sino que es el cuarto, ¿no? Y yo creo que como ocurría más antes, pues la empresa familiar, como tú has comentado al principio, pues es como la casa de todos, ¿no? Y siendo la casa de todos, pues al principio trabajaron sus cuñados, hermanos, un poco trabajó todo el mundo que quiso o que pudo, ¿no? Y mi padre, pues fue, me imagino que uno más al principio, y a base de su esfuerzo y profesionalidad acabó siendo pues quien llevó la compañía hacia adelante, ¿no? Pero ahí yo creo que en su momento pues trabajó más gente, ¿no? Sí. Y pasando eso toda la familia. Y en algunos momentos, y eso de que la familia esté tan vinculada con la empresa y la empresa con la familia, toda empresa pasa por momentos de crisis. ¿Cómo se vive una crisis en una empresa familiar, dicho desde dentro? Porque imagino que será diferente a cómo se vive en cualquier otra situación. Bueno, nosotros... Por si tú te puedo hablar de los años 75, más o menos. Los 75 no te puedo contar porque era muy pequeñito, pero bueno, yo creo que las crisis son lo que son, ¿no? Son graves problemas. Yo te puedo contar más adelante, donde la situación en mi caso personal siempre hemos vivido, Robbie, como algo muy positivo, ¿no? Y quizás por eso estamos
mis dos hermanos y yo trabajando en la empresa, porque al revés, siempre nos han vendido la ilusión, la pasión, los proyectos, y los problemas lo hemos visto siempre como oportunidades, ¿no? Cuando éramos pequeños yo creo que, me imagino que se nos ocultaban y se los comía mi padre, pero siempre hemos vivido todo lo contrario, ¿no? La pasión, el estar además muy involucrados, ¿no? Además hemos vivido que ahora estamos acostumbrados a un mundo de los negocios diferente, donde es menos, a lo mejor menos íntimo, pero en la época donde mi padre, en los 80, gestionaba la empresa, pues es que íbamos casi toda la familia, casi, ¿no? Yo iba a dormir con socios de mi padre o clientes internacionales y lo hemos vivido desde que yo tenía pantalones cortos, ¿no? O sea, que hemos vivido la compañía con gran ilusión. Claro, está bien, los problemas son oportunidades y ahí se nota que hay una cultura familiar bien inculcada. Hubo un momento donde de repente, bueno, pues estáis en torno a los años 75 y consolidáis la línea hospitalaria y además creáis la línea de farmacia OTC. OTC significa over the counter, que es cuando ya estás vendiendo a venta al público. Esta línea llegó hasta el 94, y en el 94 llegó a situarse entre las 4 primeras compañías del país con ventas de por encima de 3.500 millones de pesetas. Estamos hablando de pesetas en esta época. Entonces, si me permitís, ¿qué significa pasar de repente del B2B al B2C? Entonces, señora, no lo olvide. Robi de glicerina pura. Este anuncio no sé si sois capaz de adivinar de qué es, pero es bastante subliminal. Supongo que para la época estamos hablando de los años 60 más o menos. Tiene una versión un poquito más actual, en los años 90. Supositorios Robi de glicerina pura corrigen el estreñimiento. Aquí creo que está claro que era más fácil hacer publicidad. Pero no es el único producto, también tenemos, por ejemplo, Vinaca. Cada día, la caries entabla una reñida partida contra sus dientes. Pero si usa Vinaca, ganará la partida, porque Vinaca con Bradosol es la jugada maestra de Ciba Geigy para vencer a la caries. Y eso siempre sale a cuenta. Vinaca, dientes blancos juegan y ganan. Bueno, pues al igual que estos productos, tenemos también Neutrógena, cepillos Oral-B, Clear Blue, el test de embarazo. Cuando abristeis esta línea, ¿os disteis cuenta de que estáis entrando en todos los hogares de los españoles y el efecto que habéis tenido, que yo creo que todo el mundo conoce, y sobre todo el supositorio Robi y tantos otros productos? Igual, yo creo que ahí te puedo contar, esa época yo era más joven, estaba en la universidad, en el colegio, y lo que tienes es ese sentimiento de orgullo de decir, oye, mira, esto que conoce la gente, lo hace mi padre, ¿no? Y es un cambio de modelo, como decías, de business to business o más que business to business, más producto hospitalario a OTC. Y bueno, yo creo que el gran logro de la compañía fue situarse, como antes has mencionado, en una de las principales compañías del sector. Y sin duda Robi sigue siendo, aún hoy, yo creo, una de las marcas más conocidas en el mundo de la farmacia, ¿no? Y eso es por lo que has enseñado hoy, ¿no? Por esos supositorios, por esa marca y por haber estado presente en la farmacia durante más de 50 años. De hecho, es curioso, pero los anuncios se separan más de 50 años, lo que estaba viendo el producto, y la caja es exactamente la misma. O sea, es una cosa impresionante. Pero en los años 94, más o menos, decidisteis vender la línea OTC. ¿Echáis de menos esa línea dentro de vuestro producto o decidisteis realmente que había que cambiar de rumbo? ¿En qué momento? Y ahí sí que fue una decisión que la conozco bien y yo creo que fue una decisión, aparte de muy acertada. La estrategia claramente era que el modelo de negocio de vender productos de otros, desde licencias, en España era un modelo que estaba ciertamente agotándose, ¿no? Como has podido ver incluso con Vinaca, pues las grandes marcas, las grandes multinacionales, querían recuperar sus productos y querían vender ya en España directamente, ¿no? España era un mercado que, de ser un país que estaba fuera de la Unión Europea o empezando a ser, digámoslo, desarrollado, pues ya en ese año, en los 90, pues ya era un mercado interesante y cualquier compañía grande con una marca relevante a nivel mundial, pues no quería dárselo a un jugador local, ¿no? Sino que querían montar su filial y distribuir
directamente, ¿no? Yo creo que eso es un modelo que mi padre vio bien venir, que se iba a agotar, porque todos esos productos que os mencionaba, Neutrógena, Oral-B, Vinaca, pues eran productos que no pertenecían a Rovi, sino que eran licencias que vendíamos solamente en España, ¿no? Y lo que hizo fue empezar antes a desarrollar productos propios y en esa época ya estábamos desarrollando Bemiparina y Bor, que es nuestra parina de bajo peso molecular. Y bueno, en esa disyuntiva yo creo que hizo muy bien en decir, oye, pues voy a vender, conseguir un dinero, generar unas plusvalías, generar unos recursos económicos que nos sirvan también para invertir en otras partes del negocio donde sí que vemos que hay un futuro, ¿no? Y ahí se invirtió gran parte del dinero en el desarrollo clínico del Ibor, de nuestra parina de bajo peso molecular, que gracias sin duda a la decisión de mi padre, pues hoy Rovi es lo que es, gracias también al Ibor, ¿no? También tu padre tuvo otra decisión que en torno a los años 90, como hemos oído en el vídeo, decide adquirir todas las acciones. Lo hizo ya tu abuelo en su momento con sus hermanos, lo ha hecho tu padre con sus hermanos. Esto quizás es una pregunta orientada mucho a opinión sobre la empresa familiar. ¿Dirías que es un proceso necesario asociado a empresas familiares establecer, o sea, el regenerar esta distribución accionarial para que realmente sean gobernables? ¿O... Mira, yo creo que depende del tamaño de la empresa. Si es una empresa pequeña, yo creo que sí es necesario, porque efectivamente la toma de decisiones, el gobierno de una compañía tiene que tener un accionista claro o alguien que marque el rumbo de forma clara, ¿no? Empresas ya más grandes o con una estructura de buen gobierno definida, pues yo creo que no es tan relevante, ¿no? Porque tienes un consejo de administración, unos accionistas, donde claramente puedas diferenciar lo que es la gestión de la propiedad, ¿no? Pero para empresas más pequeñas y seguramente para Rovi en ese momento, pues fue crucial la valentía de mi padre de arriesgar todo su patrimonio para invertirlo en la compañía que él creía que gestionaba, ¿no? Y bueno, le ha salido bien y yo creo que si no, no hubiéramos llegado hasta aquí, ¿no? Y esa valentía parece que continúa las generaciones porque en 2007 lo que decidís es pues salir a bolsa. Me hace gracia este titular porque 11 años después de que hayas vendido Pfizer, El País decide titular así, que ya ni siquiera era vuestro, pero el caso es que en 2007 salís a bolsa, que también es una decisión muy atrevida y en concreto para una empresa familiar, el hecho de que de repente abre las puertas a desconocidos, a que participen y gobiernen tu compañía, debe ser también una decisión muy importante. Lo fue, y fue muy meditada, pero quizás ahí fue al revés, ¿no? Nos juntamos mis hermanos con mi padre y le dijimos a mi padre que nosotros teníamos la visión de querer hacer Rovi una empresa grande, mucho más grande, que no queríamos tener que sufrir todo el esfuerzo que generabas y todo el valor que generabas, pues como has podido ver en la historia de Rovi, tener que venderlo por diferentes motivos, ¿no? Y en toda esa empresa de Rovi, que hemos mencionado un par de ejemplos, pues está salpicado de creación de valor que se ha vendido por motivos diferentes, por motivos empresariales, y lo que decidimos fue que queríamos trabajar, crear valor, pero hacer un Rovi grande, ¿no? Y que veíamos que la forma de hacerlo y de conseguirlo era salir a bolsa, y que si alguno de los tres en algún momento no quería seguir en el negocio, pues oye, tenía ese camino, ese mecanismo para salirse sin perjudicar a nadie, ¿no? Y yo creo que, bueno, como has comentado en el vídeo al principio, hemos sido capaces de multiplicar por 3 las ventas, multiplicar por 3 los empleados, multiplicar la capitalización por 2 veces y media, y yo creo que la decisión fue un éxito, ¿no? Sin duda. Y no fue la única decisión que entiendo que tomasteis, porque también fue la de convertir la compañía en una compañía paneuropea. Y esa decisión de internacionalización también debe cambiar mucho la estructura de Rovi y se ha convertido en una esencia propia de la compañía. ¿En qué momento y cómo o cuáles fueron las dificultades mayores que sufristeis a la de la expansión internacional? Esto también es algo que dice mucho mi padre, se lo voy a copiar. O sea, vender fuera, todo el mundo quiere vender fuera, ¿no? O sea, no hay nadie que le llames y le digas, oye, ¿por qué no vendes fuera de España? Si te lo están diciendo, lo que tienes que hacer es exportar, diversificar el riesgo, abrirte mercados. Cualquier empresario desea eso, ¿no? El único tema es que para vender fuera tienes que tener un valor. Tienes que vender algo que la gente te quiera comprar
y que no lo pueda encontrar. Y el único camino hoy en día, como todos sabemos, es innovar, ¿no? Tener un I+D, un producto diferenciado que te permita generar ese valor, que a lo mejor hace 30 años en España o 40 se podía a base de tener un coste bajo, pero que hoy en día solamente puedes con esa innovación, ¿no? Y en ese camino es el IBOR, es el desarrollo en invertir en productos propios, y a partir de ahí es cuando abrimos fronteras, y hoy en día, pues aparte de tener filiales que cubrimos el 80% del mercado europeo, con nuestras filiales, pues vendemos en más de 120 países nuestros productos, ¿no? Pero el I+D+I, que ahora se ha puesto muy de moda y que vosotros lo tenéis en vuestro ADN desde hace mucho tiempo, la verdad es que eso no hay más que ver vuestra historia para demostrarlo. Tiene la dificultad es que en desarrollos farmacéuticos el propio desarrollo tiene una media de 10 a 15 años. Hoy en día el tiempo se mide por la inmediatez. Cuando vuestro negocio, cuando todo va al corto plazo, vosotros trabajáis en ese largo plazo. ¿Qué garantía tenéis cuando se trabaja tan largo plazo? Porque son experimentos, por así decirlo, que pueden no llegar a nada. Bueno, está claro que la rentabilidad tiene su riesgo y el I+D siempre tiene un riesgo, ¿no? Lo que nosotros siempre tenemos muy claro es conocer muy bien, primero, qué recursos económicos tenemos, qué recursos humanos tenemos, y por eso tenemos una estrategia de I+D muy definida. No invertimos en investigación básica porque se lo dejamos a las grandes multinacionales con recursos casi ilimitados y nos enfocamos en áreas donde creemos que esa ecuación y esa probabilidad de riesgo-beneficio pues es mayor. Es decir, tenemos una capacidad de tener menor riesgo en lo que hacemos y sin embargo tener un valor y, como te decía antes, poder tener esa innovación que nos permita satisfacer necesidades médicas no satisfechas y vender en muchos países, ¿no? Os regís por el principio de I+D de quien siembra recoge. Bueno, quien no siembra lo recoge y lo que sabemos es que en I+D hay que tener mucha paciencia, como tú dices, ser muy constante. Y creo que Robi es una empresa que ha sido muy constante en los últimos 25 años invirtiendo en I+D y que luego además, afortunadamente, como lo llevas empezando hace mucho tiempo, pues tienes proyectos que ya están en el mercado, como en nuestro caso es nuestro Bemiparina IBOR y nuestro biosimilar de enoxaparina que vendemos en un montón de países, proyectos que ya están en muy corto plazo, como luego comentaremos si quieres, como Risperidona, Odoria y ISM, y otros proyectos que le quedan más años y que efectivamente le quedan más años, pero bueno, tienen un valor de pensar que venderá Robi dentro de 5 o 8 años. Eso es lo que vais siempre como un paso por delante. Y actualmente, que estás introduciendo ahora mismo, estáis desarrollando tecnología y no producto, que es realmente pues, un cambio de concepto completamente, absolutamente transformacional en lo que es la compañía. ¿Por qué habéis decidido ir para allí y qué oportunidades y amenazas veis principalmente en este cambio? Pues mira, hay una historia también, a mí me parece bonita, que del origen de ISM en Robi, ¿no? Nosotros, como antes te comentaba o comentamos, la heparina es nuestro principal know-how desde hace muchos años y lo que buscábamos hace mucho tiempo ya fue transformar la heparina de bajo peso molecular, que es un inyectable diario, o sea, una inyección que tienes que pinchar en la tripa, pues intentamos lo que llamamos vehiculizar la heparina en un comprimido. Oye, que el señor en vez de pincharse se tomara una pastilla que, bueno, a simple vista pues puede parecer bastante mejor, ¿no? Y ahí trabajamos mucho, invertimos mucho dinero y debo decir que fracasamos muchas veces. Pero como se suele decir, de todo fracaso se aprende y lo que nos encontramos es que teníamos un conocimiento muy amplio en este tipo de tecnologías de liberación, ¿no? Y en este know-how de tecnologías de liberación, pues acabamos viendo que teníamos un conocimiento muy grande en inyectables, también por la historia de la compañía, y que podíamos, ¿por qué no?, desarrollar y enfocar ese conocimiento en tecnologías, lo que llamamos de liberación prolongada o retardada de fármacos, que es ISM y que no es más que tratar de, en este caso todo lo contrario, de transformar un comprimido diario de una medicación crónica en una inyección que pueda ser, ¿por qué no?, una vez cada 6 meses o una vez cada mes. Y de esa forma el paciente se olvida de tomar la medicación, se olvida de estar pendiente de los efectos secundarios, de que no le apetece, y el médico y la familia se puede asegurar que el paciente está perfectamente medicado.
Te agradezco porque la siguiente pregunta era, ¿podrías explicarlo de manera que todos entendamos en qué consiste el ISM? Y lo has explicado perfectamente, con lo cual me voy a saltar al siguiente vídeo que tenía preparado aquí. ISM Technologies and Lo explicabas. Long-Acting Injectable Technology. Lo voy a saltar porque al final lo Mejor. sí, lo has explicado perfectamente bien. Bien, ISM lo estáis desarrollando con dos productos principalmente, Doria y Letrozol. Entonces, ¿en qué fases clínicas están? ¿Dónde están aplicándose y qué es lo que esperáis conseguir con estos dos productos? Pues mira, empezamos ISM por ir un poco a esto que dices de tanto tiempo en 2007, o sea que ya han pasado 12 años y todavía no tenemos el producto en el mercado. 10 a 15, tenéis todavía 3 más. Ahí, con lo cual ahí vas bien y el principal candidato que tenemos, creemos muy cerca ya de lanzar al mercado o al menos registrarlo, es un producto que se llama Risperidona ISM, que llamamos Doria, que es un producto para la esquizofrenia. Y lo que pretende es lo que decía, ¿no? Que un paciente, en este caso esquizofrénico, que es un paciente mental, que normalmente le cuesta medicarse porque considera que esa medicación le produce un trastorno en su vida diaria, pues conseguir pincharle una vez al mes y con una serie de ventajas muy diferentes a lo que hay ahora en el mercado, ¿no? Y hemos tenido que hacer un desarrollo clínico bastante potente en Estados Unidos, en Europa. Hemos publicado los resultados, han sido muy positivos y yo creo que a final de año, principios del que viene como tarde, entramos a registro en Estados Unidos y Europa. Entrar a registro significa que ya las autoridades sanitarias del país revisan toda la documentación y pueden ver si lo aprueban o no. Ese proceso tarda un año más o menos, en este caso, con lo cual consideramos que a finales de 2020, principios del 2021, pues podremos estar vendiendo este fármaco tanto en Estados Unidos como en Europa, en un mercado global en económico cerca de los 4,5 billions, con un montón de millones de pacientes que esperamos también que podamos ayudarles a tener un tratamiento mejor, ¿no? Parece que está a las puertas, estamos hablando de finales de 2020 o 2021, y que con eso se demuestra también la tecnología en sí mismo del ISM. A partir de ahí, que es ya echarse hacia atrás y relajarse, tienes una patente y ya habéis hecho el trabajo o habéis abierto una puerta que no tiene fin. Bueno, como has visto en el vídeo, nuestra familia no se relaja, ¿no? Es seguir, seguir y seguir. Entonces yo creo que la ventaja de tener la tecnología validada es que nos da un confort para poder seguir invirtiendo. Tenemos un segundo proyecto súper interesante que llamamos Letrozol ISM, en el cual pretendemos para el cáncer de mama hormonodependiente, que es el más habitual, poder pinchar a la mujer y evitarse que se tenga que tomar esa medicación diaria durante muchos meses. Se lo pensamos evitar con un solo pinchazo y que ese pinchazo cada 6 meses o más tiempo se lo den en la consulta del médico cuando tenga que hacer sus test, ¿no? Y yo creo que se abre un abanico de oportunidades enorme, donde ese es el siguiente proyecto y, por qué no decir, otros muchos más seguirán, ¿no? Ahora, si me permites, vamos a ir a preguntas un poquito más rápidas y más desde tu punto de vista más personal. ¿Crees que el emprendimiento de Rovi a día de hoy guarda la esencia de lo que inició tu abuelo hace 70 años o estamos hablando de un Rovi completamente diferente? Yo lo hemos visto en las imágenes, España y el mundo ha cambiado mucho y el emprendimiento es diferente, ¿no? Sí que es cierto que guarda la misma, o al menos yo quiero, por lo que recuerdo de mi abuelo era un innovador en todas las áreas, ¿no? Y pongo el detalle, por ejemplo, que fue el primer criador de ganado vacuno charolés que ha habido en España, que no tiene nada que ver con esto y él tenía una finca que le apasionaba el campo y no paraba de traer cosas nuevas en Extremadura en aquella época, ¿no? Yo creo que ese es el concepto que ha cambiado también como país, ¿no? Hace 30, 40 años España lo que aspiraba era traer tecnología que no existía aquí, es decir, lo que veíamos todos fuera, traerlo a España porque no había esa posibilidad y sin embargo ahora España lo que tiene son recursos económicos y humanos para poder enviar tecnología al resto del mundo. Y yo creo que eso es lo que está haciendo Rovi ahora, no trayendo tecnología a España, sino mandando tecnología made in Spain al resto del mundo. Pues realmente admirable.
Vosotros, bueno, ya esta tercera generación, ¿de verdad en ningún momento te planteaste ser otra cosa o trabajar en otro sitio? De hecho, hubo una etapa en la que trabajaste en Reino Unido, en Argentaria. ¿Sabías que ibas a acabar en Rovi? La verdad es que sí, siempre lo tuve muy claro. Sí es cierto que, y es algo que siempre le he agradecido mucho a mi padre, ¿no? Siempre nos ha forzado a formarnos, a estudiar, a viajar, a tener experiencias fuera. Y bueno, pues tuve una etapa nada más acabar la carrera donde estuve Argentaria, que suena antiguo, pues estuve ahí en Londres. Luego estuve en una empresa farmacéutica también en Inglaterra. Pero bueno, siempre tuve claro que era algo formativo, temporal, y que yo donde quería estar era donde estaban mis hermanos y mi padre, ¿no? Pero al final entraste con apenas 25 años y ya directamente de director financiero, si no entiendo mal, ¿no? Bueno, entré, sí, 3 años después de acabar la carrera, yo creo 2 años, donde había estado antes en el Reino Unido. Y bueno, empecé ocupando el área de control y una dirección financiera un poquito más pequeña y fui cogiendo diferentes áreas, ¿no? También el reto que teníamos ahí era que era una empresa muy pequeña, o mucho más pequeña, y estábamos creciendo mucho, ¿no? Luego el gran reto era más que mi posición era que la organización pudiera acoplarse a esos retos que te comentaba. Pero al final lleváis tú casi 20 años, tu hermano Juan 25. Siempre tienes la tentación de echar la vista atrás. ¿Habríais hecho algo de alguna forma diferente? ¿Habríais cambiado alguna decisión a día de hoy con el periódico del lunes que se dice? Pues mira, nosotros en Robi somos una compañía que miramos mucho hacia el futuro, ¿no? Y realmente además me ocurre cuando estoy con inversores que me preguntan por el beneficio del año pasado y ya es que ni me acuerdo porque estoy pensando en el presupuesto de este año y tengo siempre o tenemos, bueno, yo creo que el sentir de que lo importante es lo que queda por hacer, ¿no? Las decisiones que hayamos tomado equivocadas, pero hay que mirar para aprender, para corregir o para hacer ese feedback de decir, oye, ¿por qué nos confundimos? ¿O qué pudiéramos haber hecho de otra forma? Pero no solemos mirar, yo creo que no merece la pena, ¿no? Que todo te lleva a donde estás ahora Sí. mismo, entonces, ¿para qué cambiarlo? Pero establecéis muchas relaciones y has hablado antes del talento, de la tecnología. Estás muy cercano a lo que es la Universidad Autónoma, por ejemplo, eres miembro del Consejo Social de la Universidad, miembro del patronato de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid. ¿Esa vinculación es una vinculación personal o es profesional? Diría que es una mezcla de ambas, ¿no? Al final me estoy haciendo mayor y intentas devolver un poco a la sociedad también lo que me siento un afortunado. He tenido mucha fortuna en mi vida y trato de intentar estar en fundaciones, soy patrono de alguna de ellas, y con la Universidad Autónoma, pues igual, ¿no? A través también en ese caso de la patronal, tratar también de estar gente con mucho talento, como mencionas, donde me gusta estar cerca de la gente que es muy inteligente y poder aprender y ver cómo hacen las cosas en otros sitios, ¿no? Bueno, al final sois el tercer relevo generacional y ya están los hijos que vendrán por detrás. ¿Cómo estáis viendo eso? ¿Están todos también tan encarrilados? ¿Todos ven esa participación tan clara como la viste tú? ¿O han cambiado mucho los tiempos y ya esa vinculación no es tan arraigada como... Pues yo creo que los tiempos han cambiado en España en general. O sea, que yo estaba con mi padre y sabía que estaba con un cliente, me miraba y sabía lo que tenía que hacer perfectamente. Ahora yo creo que eso ha cambiado, pero aún así, tanto mis hijas como mis sobrinos, yo creo que están muy vinculados emocionalmente, ¿no? A la compañía. Pero bueno, la compañía ha crecido y sí que como mi padre, yo creo en este caso otros, bueno, que se formen, que trabajen, que estudien y que decidan lo que quieran, ¿no? La compañía ha crecido y también, como te decía, es algo que somos una compañía cotizada y lo que tienen que ser es ser buenos accionistas, ¿no? Ya luego, si alguno quiere trabajar o no, pues veremos si está capacitado o seguirá, ¿no? Si está capacitado, ponéis ahí la prueba. Pero sois una empresa familiar y al final tenéis más de 1000 empleados. ¿Eso influye a la hora de gestionar la responsabilidad? Porque al final sientes mucho más apego a todo sobre lo que influyes. Tú eres una empresa familiar y sabes que tienes familias a tu cargo, no solamente las que están directamente relacionadas contigo, sino a través de todos los empleados.
esa vinculación emocional se tiene de una forma especial o al final es una empresa más y se tiene que gestionar como una empresa más? Nosotros lo gestionamos y lo vivimos de una forma especial. No sé si el resto de la gente lo hace o no, pero sí que en parte nos sentimos un poco responsables de lo que le pasa a nuestra gente, ¿no? Y yo cuando voy a ver una de mis fábricas o de nuestras fábricas, sí que le decimos a la gente que por lo pronto que nos conocemos su nombre, sabemos lo que han hecho, cuánto tiempo llevan y nos sentimos de una forma responsables, entre comillas, de que el futuro de toda esta gente depende un poco de las decisiones del Consejo de Administración de Rovi, ¿no? Y sí que me siento especialmente vinculado a conseguir que Rovi, si hoy son 1.200, y que el año que viene, pues que sean 1.300 y que no sean 900, ¿no? Siempre comento que normalmente, no sé si conoces esta periodista americana que se llama Susie Welch, ¿no? Que dijo que las decisiones se toman, hay que tomarlas pensando que va a ocurrir en 10 segundos, en 10 meses y en 10 años, ¿no? Que básicamente es, oye, cuando tomas una decisión, ¿qué va a ocurrir en el corto plazo, en el medio y en el largo plazo, ¿no? Yo creo que en Rovi, cuando tenemos alguna duda de que una decisión, tenemos alguna duda de qué va a ocurrir con Rovi, siempre miramos a los 10 años, ¿no? Porque vemos todo lo que hay detrás nuestro, ese legado que nos han dejado y buscamos en qué ese legado incrementarlo, ¿no? Coincide mucho con nuestra cultura del slow finance, que también pensamos de que las cosas hay que verlas siempre en el largo plazo. Pero hablamos de esa responsabilidad con las familias, pero al final Rovi tiene una actividad también en componente social muy elevado. ¿Cómo calificáis la motivación que tenéis cuando estáis desarrollando medicamentos que van a ayudar a gente con esquizofrenia o con cáncer de mama? Llega un momento que eso también te tiene que hacer sentir bien cuando acaba el día, ya has agotado a casa y sientes que, bueno, es más que simplemente generar valor para la compañía, otro valor diferente, un valor social. Sin duda, ¿no? Y además, y yo que me paso mucho tiempo hablando con el mundo financiero, con inversores, como estamos hoy acá en una casa como Renta 4, hombre, cuando llegas a casa y ves una fábrica funcionando, ves la gente trabajando, ves un producto que sale, o ves, como tú dices, ¿no? Ahora estamos muy involucrados con fundaciones de ayuda a enfermos psiquiátricos, ¿no? Porque es un poco donde más estamos invirtiendo en resolver esas ayudas, ¿no? Y ves lo que puede cambiar la vida de los pacientes bien medicados y no bien medicados, pues yo creo que a mí me reconforta al menos. Desde luego también lo haría. Trabajo en un banco y estoy encantado, pero... Pero dejando de lado esta mitad financiera de tu cerebro y cogiendo la parte emocional como parte de la familia López Belmonte, ¿hay alguna línea en la que, imagino lo que vas a contestar, pero en la que estés especialmente orgulloso? ¿Ha habido una línea de I+D+I, ha habido una línea hospitalaria, ha habido una línea donde entrasteis en los hogares de las familias? ¿Alguna que incluso eches de menos o con la que te sientas especialmente vinculado porque tiene o representa algo emocional dentro de lo que es la familia? Sin duda, para nosotros, ahora mismo, para mis hermanos y yo creo que para mi padre, nuestro producto es el Ibor. De hecho, Ibor es Rovi al revés y en algún sitio de Europa pues es sin H y sin B, ¿no? En España es H y B, Ibor. Y en muchos sitios es simplemente Rovi al revés, ¿no? Yo creo que para nosotros es lo que nos ha permitido estar aquí hoy, lo que nos ha permitido vender en un montón de países y le tenemos un cariño especial. Aparte de eso, yo me siento personalmente más ligado al mundo industrial porque llevo las plantas, voy a ver a la gente que está en las líneas, te comenta la gente que mi abuelo le decía que se acabaran las lentejas. Entonces son cosas que dices, oye, pues mira, esto me llena porque ves que no solamente para mí, sino para toda la gente que está ahí a pie de máquina, Rovi es algo más que un trabajo, ¿no? Y quizás eso es lo que te hace, como tú dices, sentir esa pasión y esas ganas de volver al día siguiente a madrugar y estar por ahí por el mundo, ¿no? Totalmente. Es para la pregunta, para finalizar un poco este test, ya daremos pie a que el público nos pueda preguntar. También nos preguntarán desde internet, o sea que los que queráis ir mandándonos ya las preguntas un poco a través del foro que tenéis.
Pero tengo que cerrar con la pregunta obligada, que es, ¿qué crees que pensaría tu abuelo al ver lo que Robbie es hoy? Porque imagino que no se creería que ibais a llegar tan lejos como habéis llegado. Tengo que ser aquí, yo creo que mi abuelo alucinaría. O sea, se le conozco y yo creo que estaría encantado, ¿no? Además de ver cómo mantenemos las oficinas que él dejó, mantener, bueno, ver Robbie en tantos países del mundo, como te decía, vender la marca Robbie en 120 países. Yo creo que para él quizás lo que es un fundador, ¿no? Que a lo mejor no lo hemos vivido ni nosotros, es que para él Robbie era su hijo, o era otro hijo más, y yo creo que él estaría completamente emocionado y satisfecho de ver que tanto sus nietos y su hijo pues hubieran terminado en llevar a Robbie un poquito más arriba, ¿no? Un poco decepcionado por no haber sido con lo de las vacas, pero... La verdad que la seguimos teniendo, ¿eh? O sea que al final el legado hay que mantenerlo. Pues Javier Oviedo del Monte, CFO y vicepresidente de la de Robbie, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y habernos permitido mirar por la ventana de vuestra familia durante un rato. Y ahora, por favor, si tenéis alguna pregunta que queráis dirigirle directamente, pues encantados de... Bueno, supongo que estará encantado de contestarlas. Por supuesto, gracias, Alex. Si hay alguna de internet, también ponerlas directamente. No. En estas plantas, obviamente hay mucho I+D y mucho conocimiento, desarrollo. Sí. ¿La ciberseguridad es un tema que os preocupa o no? ¿O es un tema que las plantas están ya securizadas, todos los elementos de producción, etcétera, etcétera? Porque hoy día en este mundo es complicadísimo. Entonces, me gustaría saber si en ese tema estáis preparados Por supuesto que nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Como suelo decir. Ahí, como no somos unos expertos tecnológicos en IT, digámoslo así, la política siempre de Robbie ha sido tratar de rodearse de partners estratégicos que sean referentes mundiales y que nos ayuden a paliar ese conocimiento, ¿no? Y ahí en la parte de IT, desde hace mucho tiempo trabajamos con una gran empresa multinacional que desde hace mucho tiempo nos lleva los servidores y tenemos el CPD que llaman, ¿no? Y todo el tema informático externalizado. Y bueno, siempre es difícil saber la ciberseguridad cuando ves que a los grandes monstruos les atacan. Nunca puedes decir que a ti no te ocurra, pero hombre, a priori te diría que tampoco es algo que nos quita el sueño, sabiendo que estamos trabajando continuamente en ello. Hay una pregunta de internet. Dice, ¿puede haber un futuro desarrollo del ISM para administrar insulina a los diabéticos? La tecnología ISM se puede aplicar a muchos fármacos, ¿no? Desgraciadamente no a todos, y desgraciadamente la insulina, vamos, desde el punto de vista que yo conozco, es un fármaco que primero se tiene que inyectar muchas veces de forma diaria, dependiendo del grado de azúcar y del grado de necesidad del paciente, ¿no? Con lo cual no sería el típico fármaco para inyectar de forma prolongada durante 6 meses o durante 3 meses, porque el paciente pues depende de las dosis, ¿no? Depende mucho de cómo se encuentre, de qué haya comido, y luego es una molécula muy grande, ¿no? En principio no sería ese el target, sería más enfermedades crónicas donde las dosis sean más fijas, ¿no? La dosis variable, y como es variable no puedes... Insulina, yo también no soy un experto, ¿no? Pero entiendo que depende mucho también de muchos factores, y insulinizar a un paciente con la misma cantidad durante muchos meses pues sería un riesgo, ¿no? Seguramente más que un beneficio. ¿Puedes pasar, Iván, puedes coger el micrófono para pasarlo, por favor? Y así oímos todo. Es que cuando es por micrófono oyen una pregunta también desde internet, y así la contestación sea más fácil darla. ¿Quieren? Luego... Sí. Muchas gracias por tu transparencia y por tu tiempo, y enhorabuena por el éxito, sobre todo haber superado el doble problema de la empresa familiar y de la empresa farmacéutica española, que tan mal lo ha pasado cuando se acabaron las licencias. Y tocando con un tema que has comentado de que cuando tomáis una decisión pensáis en los 10 años, en largo plazo, y un tema que está ahora un poco de moda, que es el tema de la bolsa y la mirada cortoplacista y la información que hay que suministrar, si son 3 meses o hay que hacer cada más tiempo.
cómo en una empresa farmacéutica pequeña, entre comillas, en un mundo de supermonstruos, con pocos proyectos de investigación, ¿cómo haces, en este caso tú, que llevas la parte financiera, para coordinar visión a largo plazo de proyectos de investigación a 10 años y un mercado que te pregunta o te visita periódicamente y supongo que te exigirá, y que aunque tenéis el control de la compañía, pues supongo que tendrás ahí mucha presión también cortoplacista? ¿Eso cómo se equilibra? Lo primero que a nosotros nos gusta es ser muy transparentes y que el inversor pueda tener toda la información igual que tenemos nosotros, ¿no? Y con ese criterio de transparencia tratamos de informar muy bien al accionista para que sepa qué decisiones va a tomar la compañía en los siguientes trimestres. Por supuesto que tratamos de maximizar el trimestre, como todas las compañías, pero como te decía, en caso de conflicto de interés, maximizamos el largo plazo. Y nuestro accionista o nuestros inversores conocen bien que la compañía lo que tiene es una serie de proyectos en el medio o largo plazo, que en un caso de conflicto potencial de interés, siempre vamos a ir a apostar por esos proyectos de largo plazo, ¿no? Pero eso no está reñido con tratar de hacer un reporting trimestral, de tener unos objetivos trimestrales y de, ¿por qué no?, como siempre, maximizar el valor de la compañía en el corto plazo, ¿no? Iván, aquí en la segunda fila. La tercera. Buenas tardes, Javier. Yo quería, evocando el carácter innovador de la familia López Belmonte, preguntaros cómo en Rovi estáis implementando los requerimientos de inversión socialmente responsable, o ESG, que hoy en día se están empezando a desarrollar cada vez más, no solo por el lado regulatorio, sino también por el lado de los inversores. Pues mira, ahí como empresa que te he dicho, que además nuestro negocio, ¿no?, está muy relacionado con la salud y estamos muy de cerca con la enfermedad y con los pacientes, como antes comentábamos, tratamos de ser, de cumplir al máximo con lo que nos exigen, como tú dices, a nivel regulatorio y legislativo, y por otra parte avanzar en todos los temas de desarrollo sostenible, pues ser todos los pioneros que podemos ser con nuestra empresa, ¿no? Comentabas antes de inversores, pues tratamos de cumplir con no recuerdo si es la ISO o la OSA, con el informe anual de reporting integrado, que como sabes es un poco lo que el mercado exige, pues llevamos haciéndolo mucho tiempo atrás, y bueno, lo mejor es que en los terceros indicadores que miden estos grados de responsabilidad social, pues Rovi siempre aparece muy bien, ¿no? Y yo creo que esos benchmarks donde terceros nos juzgan la información financiera, la transparencia y todos esos criterios de buen gobierno, aparte de que te diga que solemos cumplirlos y estar ahí, en los rankings estamos muy bien posicionados. Había una pregunta más allá atrás. Javier, muchas gracias. Desde luego que da gusto a una empresa tan exitosa como Rovi, aparte de los datos numéricos, el ver que hay unos valores que los inversores también valoran notablemente. Y siendo una empresa familiar, ¿qué os ha aportado la bolsa y qué habéis podido llevar a cabo por cotizar en bolsa que sin haber cotizado posiblemente no habíais podido dar ese paso? Gracias, Jesús. Pues mira, yo siempre lo digo, además lo digo de una forma muy transparente. A nosotros la bolsa nos ha aportado muchísimo. Y quizás hay muchos intangibles que no se pueden cuantificar, ¿no? Pero primero es la bolsa da transparencia. Y nuestro mundo financiero y mundo sanitario, hemos hablado de Pfizer antes, las grandes multinacionales solamente les gusta ya tratar con compañías transparentes. Y en esa relación con nuestros partners nos ha permitido ir con la transparencia por delante. Y luego también, como antes ha comentado una persona del público, el mercado te exige rentabilidad y te exige resultados. Y a ti te exige dar un guidance al mercado. Es decir, hemos pasado de ser una empresa endogámica, donde yo me lo como, yo me lo guiso, a salir al público y decirle, no, Rovi el año que viene o este año 2019 va a crecer a doble dígito. Y si no crece a doble dígito, pues yo tengo un problema porque estoy delante de muchos inversores y tengo que dar la cara y decírselo a todo el mundo, y que nosotros como consejo de administración y como accionistas tenemos un problema. Y eso te exige dar lo mejor de ti mismo, ¿no?
Y a veces ese puntito de salir fuera y decir las cosas te obliga a no autocomplacerte, a exigir lo máximo a todo el mundo y además algo que también considero muy positivo es que no solamente sea para mí, sino es que el último, entre comillas, de la fila de Rovi debe saber o debería conocer pues todos los resultados que tenemos y lo que esperamos de ellos, ¿no? Porque es que la transparencia es lo que tiene, ¿no? Y eso la bolsa creo que lo aporta. Y siendo una empresa familiar, por mucho que reporte, sin mucho que... A mí me cuesta ver las empresas familiares que no son públicas, esa transparencia de reporting trimestral, o al menos no lo leo en el periódico. Y no creo que la tengan sus empleados tampoco. Hay una pregunta más por ahí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, enhorabuena por la puesta en escena, me ha encantado. Es un diálogo abierto que me parece fundamental, ¿no? Hablando de la transparencia, Javier, ¿no? Que tú comentabas. Javier, yo contigo comparto en que yo trabajo en el sector salud, dirijo una consultora, he conocido a tu abuelo, he conocido a tu padre, y la verdad es que sé la trayectoria que tiene Rovi y la verdad es que es impresionante. Lo que dices que tu abuelo alucinaría, lo comparto al 100%, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una ventaja fundamental y que tanto las empresas que trabajamos dentro del sector salud trabajamos con un objetivo muy claro, es mejorar la vida de los pacientes. Y yo creo que eso nos da un plus en nuestro trabajo y nuestra motivación, porque vemos cómo la gente de alguna manera vive en unas condiciones mejores gracias al trabajo que nosotros realizamos. Y yo creo que es un extra que quería compartir contigo, ¿no? Y luego, lo que yo quería un poco poner encima de la mesa es esta ilusión y esta pasión que tú transmites en tu discurso, porque yo creo que somos empresas familiares y Rovi es una empresa familiar. ¿Cómo eres capaz de transmitirla tú como financiero a los inversores? Es decir, ¿cómo se valora este aspecto en tu estrategia de trabajo, en las inversiones, en tu estrategia financiera, ¿no? Es decir, ¿qué peso tiene el ser una empresa familiar? Gracias. Pues nada, lo primero agradecerte el cumplido. La verdad es que me alegra que conocieras a mi abuelo. Y primero los pacientes, yo creo que como tú dices, es un leitmotiv claro de la organización, ¿no? Poder saber que lo que estamos haciendo es tangible y ayuda a las personas. Y yendo a la segunda, que es algo que conozco muy bien, antes lo comentaba, incluso antes de entrar aquí, ¿no? Que cada vez más, yo creo que el mercado bursátil valora mejor a las empresas familiares. Y como sabes, ahí están muchos fondos que se dedican a invertir en empresas familiares y para mí es muy grato, ¿no? Y la pasión o eso como lo ven los inversores, pues yo estoy encantado con mis accionistas, encantado con la calidad de los accionistas que tiene Rovi y además es un placer que lo miréis porque son inversores americanos, inversores ingleses de altísimo nivel y además inversores españoles de altísimo nivel. Y creo que valoran todo lo que he dicho. Lo que no tenemos en Rovi son hedge funds. Y no los tenemos no porque no me gusten, que tampoco me importaría, pero porque por el tamaño, por el volumen y por el tipo de compañía, pues efectivamente, como tú dices, el que está buscando el beneficio en el corto plazo, pues no es una compañía que tenga que invertir en Rovi. Y cuando a mí me lo preguntan, le digo, mira, si vas a querer invertir para entrar y salir, pues hombre, yo no soy un experto en Rovi, en el mercado bursátil, algo conozco ya con tantos años en bolsa, pero te recomendaría otras compañías, ¿no? Y al final, pues lo que te decía, ¿no? Al final nuestros inversores son aquellos que son muy cualificados y saben que en el largo plazo, o al menos hasta ahora, Rovi ha sido capaz de dar valor, ¿no? Una pregunta más, ¿no? Pues Javier, nuevamente, muchísimas gracias y... Gracias, Alex. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias.